ideas subterráneas. Para empezar, quiero dar un ejemplo para esclarecer un poco qué son las ideas. Me basaré en una historia del escritor francés Paul Bourget, y esta historia trata de un discípulo llamado Roberto Breslau, que es el discípulo de un filósofo moderno llamado Antonio Sixto. Este joven se había dejado transformar por los escritos de este maestro. Tenía una madre con una gran convicción católica, fiel a todas las prácticas de nuestra Santa Madre Iglesia, pero se había convertido este niño en un escéptico de la religión con una fría moral determinista, en la cual sus pasiones son parte ineludible del universo y no hay cabida al remordimiento. Cuando este joven cumplió 14 años, empezó a sentir afición por la literatura contemporánea. Después de la muerte de su padre, empezó a sentir gusto por la literatura romántica, en especial de Alfredo de Musset. Ya más adelante, este joven empezó a caer en los pecados de lujuria, ¿sí? Y el último pecado que cometió era con una joven que él planeó, hizo un escrito de cómo conquistarla, y él se autoconvenció que se había enamorado de la joven. Esta joven, al descubrir lo que él había escrito, decidió suicidarse. A él lo metieron a la cárcel. Luego el hermano de esta chica lo mandó a sacar y lo asesinó. Porque esta historia tan terrible, pero que a la vez nos ayuda mucho a esclarecer el poder que las ideas tienen sobre nosotros. Porque nosotros muchas veces pensamos que nos movemos siempre de un modo totalmente libre o espontáneo, pero en realidad no es así. Para esto quiero utilizar algo que escribe Chesterton sobre un niño que estaba una vez con su madre y estaba haciendo mucho viento y esto impedía que el niño jugara. Entonces el niño le dijo a su mamá, así furioso: ¿pero por qué no dejan quietos los árboles? Así se detiene el viento. Chesterton comenta, contando esta anécdota, que como este niño hay muchas personas que piensan así. El pensar que todos los hombres se mueven de modo totalmente espontáneo y libre, y nos olvidamos que al igual que el viento agita los árboles, los hombres nos movemos por el motor de las ideas que profesamos. Así, si yo pienso como un materialista, obro como un materialista. Si yo pienso como un ateo, obro como un ateo. Si yo pienso como un hedonista, obro como un hedonista. Y si yo pienso como un cristiano, obro como un cristiano. Pero por fortuna podemos ver que no siempre los hombres somos consecuentes con las ideas que profesamos. Así podemos ver cómo muchos hombres egoístas hacen obras de filantropía. Entonces acá podemos ver cómo no solamente está esa causalidad entre pensamiento y acción, sino también la de acción y pensamiento. Y esto lo podemos ver reflejado en esa frase común que se dice: si no se vive como se piensa, se terminará pensando cómo se vive. Pero también vemos cómo estas son excepciones. Las veces en que no obramos como pensamos son casos realmente muy raros que no suelen verse comúnmente y son saltos a una regla común. La mayoría de veces está esta causalidad, pero no me quiero basar en esta causalidad que hay entre pensamiento y acción, sino que quiero basarme en que a menudo nosotros no nos movemos por las ideas que profesamos, sino por otras ideas que en realidad no somos del todo conscientes que las tenemos. Entonces, a menudo podemos ver cómo los principios que son rectores de nuestros actos son aquellos que están en nuestro subconsciente y que no son aquellos que nos han enseñado nuestros maestros, quizás en el catecismo, en la primera comunión, en la confirmación, sino otros principios rectores. Estas ideas las llamamos ideas subterráneas, que son juicios, pensamientos, principios doctrinales y morales que no asumimos conscientemente, pero que están. Y tarde o temprano, en los momentos críticos de la vida,
yo voy a terminar obrando según estas ideas y no según aquello que profeso. Para esto voy a dar algunos ejemplos. Podemos ver cómo hay muchos que repiten con nuestro Señor Jesucristo, que repetimos con nuestro Señor. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero luego, de forma instintiva, evitamos, huimos de la pobreza, y buscamos de manera excesiva la riqueza y a toda costa tenerlo todo, incluso aquello que no nos es necesario. Entonces aquí podemos preguntarnos, en realidad yo pienso que bienaventurados son los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Seguramente sí pensamos así y esas son las ideas que profesamos, pero en nuestro subconsciente hay algo que me hace calificar la pobreza como no tan buena y la riqueza como aquello que yo debo desear. Otro ejemplo podemos ver cómo muchas veces decimos, bienaventurados los perseguidos por causa del reino de los cielos, porque de ellos es el reino. Y muchas veces cuando somos perseguidos, incluso justamente cuando se nos acusa de algo que en verdad se nos debe acusar, nosotros actuamos de manera totalmente contraria a aquello que profesamos. Quizás podemos pensar que esto solamente se trata del miedo al dolor, pero tenemos que saber que detrás de todo miedo hay una idea que califica eso que yo temo como algo malo. Y por esto se da esta reacción del miedo. Podemos ver también entonces que si esta persecución a mí me paraliza, me hace, me están persiguiendo por razones de fe, entonces yo me voy a apartar de la iglesia por esta persecución. Entonces el miedo me paraliza o me hace negar mi fe, me hace caer en pecado. Entonces esto no es algo de poca importancia, sino a lo que debemos prestar mucha atención. Esto pasa también con muchos dogmas de fe. Muchas veces decimos, yo creo en Dios Padre, pero en realidad vivimos como huérfanos de Dios. Pensamos, yo creo en la providencia, pero pienso que la providencia está limitada. O muchas veces también podemos decir, yo creo que Dios nos ama, pero luego dudamos que todo cuanto nos sucede es para nuestro bien. Aquí quiero nombrar algo que pasó entre dos personas de nuestra Santa Madre Iglesia, y es que una de ellas sostenía un apostolado que era económicamente muy costoso. Entonces uno le preguntó que cómo hacía para sostener este apostolado, y él le respondió, la providencia nos ayuda. Y le dice, yo creo en la providencia, pero a mí no me ayuda tanto. Entonces acá podemos ver cómo es la providencia. Seguramente no ayudaba a este hombre porque él no creía tanto en la providencia como él mismo lo expresó en sus palabras. Entonces seguramente él pensaba que la providencia estaba, pero la veía como una providencia limitada, lo cual es teológicamente erróneo. La providencia está, suceda lo que suceda. Tanto en el sufrimiento está la providencia de ese Padre que nos cuida, que nos ama y que nos ha predestinado para su gloria. También podemos dar miles y miles de ejemplos en los cuales nosotros actuamos de esta manera. Esto también se puede expresar, ¿no?, en un dicho popular, el que dice, yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay. Entonces este yo no creo es seguramente aquello que sus padres, que sus maestros le han enseñado, pero ese temor a lo desconocido le hace temer lo contrario, es decir, el hecho de que las hayan. Entonces podemos decir que en realidad no somos del todo no conscientes de estas ideas, y la mayoría de veces podemos ver que se expresan en forma de fobias, miedos o así. Podemos ver también el origen de estas ideas. Podemos preguntarnos de dónde salen o de dónde se forman. La mayoría de estas primero se pueden formar en nuestra infancia. Este semillero de las ideas pueden ser de las experiencias traumáticas de la vida, el sufrir padres punitivos o inmaduros, el tener quizás problemas por mi temperamento, porque soy demasiado tímido, situaciones de violencia doméstica, la ausencia paterna o materna,
el hecho de que mis compañeros me hayan despreciado porque no era buen deportista, porque no era demasiado inteligente, el aislamiento de los amigos. Entonces, en todos estos casos pueden ser el semillero de estas ideas subterráneas. Y también el doctor Joseph Nicolasi y su esposa dicen que estas mismas causas que nombré ahorita pueden ser también causas del hecho de que exista la homosexualidad. En segundo lugar, podemos ver cómo las causas de estas ideas pueden ser los juicios erróneos y falsos que podemos recibir ya sea deliberadamente o bien accidentalmente y que no han sido bien clarificados. Por eso todo aquello de lo cual se nos presente una duda, debemos preguntarlo con alguien que esté bien formado y que nos ayude a solucionarla, para que luego más adelante no terminemos con esto que puede salir en momentos críticos de nuestra vida y al final vamos a terminar actuando según estas ideas. Podemos un ejemplo de esto como muchos padres le dicen a sus hijos, o no exactamente sus padres: Dios no puede quererte. O sobre la misma persona muchas veces hemos escuchado: eres peor que Judas. Y nos solemos preguntar, pero ¿por qué hay personas que tienen tan baja autoestima, que tienen un temperamento escrupuloso, demasiado tímido, demasiado perfeccionista? Y aquí podemos darnos cuenta que la razón de estas acciones en tales personas puede ser por estas palabras, por estos juicios que se le dieron en su infancia. Entonces podemos ver cómo de allí salen los escrupulosos, que quiero leer exactamente como los describe aquí. El escrupuloso, así, ningún escrupuloso va a decir así que tiene este problema, pero en realidad es así. Son ideas subterráneas realmente parasitarias. En efecto, el escrupuloso en el fondo teme que Dios le ponga zancadillas, tal vez esperando que olvide involuntariamente algún pecado, o que un confesor poco avispado no entienda lo que confiesa para darle un zarpazo y condenarlo. En tercer lugar, podemos ver la influencia de las malas enseñanzas de falsos amigos, cómo estas malas enseñanzas pueden formar en nosotros falsas ideas, o también en películas, en sistemas educativos ambiguos o nocivos. También como finalmente podemos ver cómo se pueden originar estas ideas por defectos propios del temperamento, en especial del temperamento melancólico, y que estos defectos de los temperamentos, al no ser corregidos prontamente, pueden terminar por influir en nuestro modo de pensar, ya sea el temperamento sanguíneo, flemático, colérico o el melancólico. Para que esto se entienda mejor, quisiera poner un ejemplo del psicólogo norteamericano Paul Vitz, en el que él hace un estudio titulado La fe de los sin padre. Él hace una crítica a la teoría freudiana del concepto que él hace sobre Dios, donde él dice que las personas que creen en él es porque tienen un concepto sublimado de su padre. Pero a este filósofo se le escapó el hecho de que los que no creían en Dios también era porque por falta de padres o muchas veces por la idea baja que tenían de sus padres terrenos. Entonces esto parece que se le escapó a él, porque si bien es falso cuando él quiere explicar que es una idea sublimada de Dios, lo que nosotros formamos de nuestros padres, es verdadera cuando él dice que nosotros solemos, por las heridas que tenemos con nuestros padres, terminar por dejar de creer en Dios. Aunque esto no pasa siempre, pero sí se ve en muchos casos. Freud era ateo confeso y sin embargo en él y en la mayoría de ateos que nosotros podemos ver, vemos que en su infancia, de su padre o de su madre, tuvieron anécdotas dolorosas que marcaron sus vidas y por esta razón terminan por dejar de creer en Dios, y esto es falta de autoridad paterna.
Entonces, como repito que lo primero, el hecho de que Dios sea una idea sublimada que tenemos de nuestros padres es falso, totalmente falso. Pero el hecho de que muchas veces nosotros dejemos de tener la idea verdadera de Dios por el hecho de las heridas que hayamos tenido durante nuestra infancia con nuestra madre o con nuestro padre, eso es verdad que puede que nosotros terminemos teniendo un concepto falso de Dios. La autoridad paterna puede perderse para un niño de muy diversas maneras. Puede suceder que el padre esté presente, pero que sea débil, que sea tímido, que sea cobarde, indigno de respeto, que no tenga mucho carácter. Y esto puede cambiar la idea de lo que es un verdadero padre. Entonces el niño no tiene ya el concepto de Dios, que es firme, que es un padre que corrige, que está siempre, que es cariñoso, que acompaña, pero que a la vez es un padre que educa. Entonces el niño, al ver este concepto de su padre, que es tímido, que es cobarde, que es poco simpático, entonces acá podemos ver cómo esto puede cambiar la idea de lo que es en realidad Dios. También puede estar presente, pero puede ser física o psicológicamente abusivo. Puede pegarle a su madre, maltratarla o a sí mismo con sus hijos. Y esto puede cambiar la idea de lo que se tiene con Dios y repercute en sus hijos. Finalmente puede estar ausente por haber abandonado a su familia o por el hecho de haber muerto. Entonces estas situaciones difieren mucho entre sí, pero todas estas por el hecho de que nosotros tenemos por concepto de que Dios es un Padre providente, es un Padre firme, es un Padre que nos cuida, es un Padre que nos ama, es un Padre que siempre nos acompaña, es un Padre que nos ha dado la vida, y el hecho de que el Padre terreno es el Padre que nos engendra, es el Padre que nos educa, que nos acompaña. Entonces el hecho de que nosotros tengamos este concepto de nuestro Padre puede cambiar y puede distorsionar la idea de lo que es verdaderamente Dios. Entonces Paul Bitz llama a esta explicación la hipótesis del Padre defectuoso y asegura que explica algunos casos de ateísmo. Si nosotros nos ponemos a ver biografía de los satánicos, de los ateos confesos, vamos a encontrar en la mayoría de casos, por no atreverme a decir en todos los casos, que tuvieron una mala infancia, que tienen heridas con sus madres, con sus padres, y por esta razón resultan de esta manera en su adolescencia o en su edad adulta. Pero en los casos en que esto sucede, tales personas no suelen llegar al descreimiento. No siempre pasa que esto por el hecho de tener malos padres en su infancia, no todas las personas suelen llegar a no creer, o son muy pocas o ninguna la que llegaría a expresarse así. Mi padre me abandonó, por tanto no me quería o no consideraba que yo valiera tanto la pena como para quedarse a mi lado. Es así que Dios se presenta a sí mismo como Padre, por tanto tampoco Dios debe quererme y me abandonará tarde o temprano. En consecuencia, yo no quiero tener nada que ver con Él. Es probable que solo en muy pocos casos las personas razonen de esta manera, pero en su subconsciente piensan así. Y es esto lo que les hace ver la idea de Dios como algo malo, ¿no? Pues lo ven como un padre que es defectuoso, lo cual no es verdadero. Este ejemplo es para explicar un poco esto de las ideas subterráneas, que bien no solamente es en este caso, sino en muchísimos casos, como decíamos al principio. Podemos presumir o también podemos ver cómo todas estas experiencias traumáticas de la vida, tanto de abuso, de maltrato intrafamiliar, de toda especie de experiencia de sufrimiento, dejan una impronta en nuestro ser que se vuelve como una piedrita en un delicadísimo sistema de relojería, la cual empieza a dañar todas las verdades, todos los conceptos, todos los principios que nosotros tenemos, en especial acerca de Dios, de nuestro prójimo, en especial de la autoridad,
de la amistad, del amor. Entonces todo esto se vuelven problemas para el desarrollo cotidiano de nuestro carácter, de nuestra libre personalidad. Podemos ver cómo estas ideas subterráneas se manifiestan especialmente cuando los sacerdotes en las confesiones escuchan a personas demasiado tímidas, con problemas caracteriológicos. Todo esto tiene como razón, como raíz de todo comportamiento extraño en nuestra personalidad, estas ideas, estas vivencias dolorosas que se han tenido en algún momento de nuestra vida. Y es eso a lo que llamamos ideas subterráneas. Podemos ver cómo estas ideas subterráneas se puede llamar que es un sistema cultural, y lo llamamos de esta manera porque entendemos por sistema cultural todo aquello que tenemos como un conjunto de creencias respecto a Dios o respecto a todas las verdades que conocemos. Pero podemos ver cómo este sistema se le puede llamar a su vez un sistema parasitario, porque en realidad no son de buenas verdades, de buenos principios, sino que son totalmente contrarios a aquello que es verdadero, a aquello que hemos aprendido. No se trata de una doctrina compacta y estructurada, ciertamente, pero sí convicciones tal vez sueltas e inconexas sobre Dios, la felicidad, la religión, el amor, el sufrimiento, la amistad, la vida y todo aquello que compone nuestro diario vivir y nuestro continuo hacer. Tal vez sea más adecuado no concebirlo tanto como un sistema paralelo a otro sistema, sino que lo podemos ver más como las ideas cariadas que nosotros tenemos respecto a esas verdades que hemos aprendido desde la infancia. Entonces, así como una muela que parece inquebrantable, pero que por dentro está picada de caries, y al morder un hueso se parte torturándonos los nervios, así mismo como sucede con la muela que está picada por la caries, así sucede con estos pensamientos que en momentos de sufrimiento en nuestra vida terminan por destrozar nuestra conciencia, por hacerla pedazos. Por esto podemos ver un gran ejemplo en el Evangelio, como San Pedro, siendo gran apóstol de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de él tener tanta convicción de que nuestro Señor era el Hijo de Dios, el Hijo de Dios vivo, como él mismo ya lo había profesado, como a pesar de esto, en el momento de la pasión lo niega. Entonces nos podemos preguntar por qué sucede esto. Y es porque antes los judíos tenían una concepción respecto de Dios, que ellos pensaban que el hecho de que el Mesías se viniera, él no podía ser un Mesías que sufriera, porque habían malinterpretado en muchas ocasiones los conceptos y las verdades que decía nuestra Santa Escritura. Entonces estos conceptos que tenía el apóstol le llevaron a este momento, como estaban tan arraigados en sí, en este momento al ver que Jesucristo estaba sufriendo, y antes de esto decirle: Señor, pero es que tú no puedes pasar por esto, tú no puedes sufrir. Así se lo dice en el Evangelio, y Jesucristo le responde: apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres, pero no como Dios. Entonces, asimismo nosotros, en momentos críticos de nuestra vida, en momentos en que tenemos que enfrentarnos con cosas para asumir y para poder avanzar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida humana, en nuestra vida comunitaria, es allí donde todo esto que hemos aprendido, que es contrario, termina por hacer trizas nuestra conciencia y hacer por pedazos nuestra vida interior. Podemos ver cómo entonces tienen ideas cariadas de Dios aquellos que creen que Dios existe, pero que está muy lejos y no se interesa de los hombres, que es todopoderoso, pero que no puede o no quiere impedir el mal. Los que creen que Jesús es Dios y que ha muerto en la cruz, pero se piensa que el sufrimiento es algo aborrecible y de lo cual tenemos que huir.
Por lo tanto, es necesario que nosotros como cristianos nos hagamos conscientes de todo aquello que hemos aprendido y que es contrario a la doctrina de nuestra iglesia. ¿Para qué? Para que podamos en verdad conocer el rostro de nuestro Señor, para que podamos configurar nuestra vida con la suya, para que podamos ser Cristos vivientes, para que todas las almas que nos vean conozcan en nosotros y vean en nosotros la madurez de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto solo lo vamos a lograr cuando desterremos en nosotros todo aquello que no pertenece al Evangelio. Así como hay personas que tienen ideas infectadas respecto de lo que es Dios, el prójimo, respecto de la amistad, etc., así también hay personas que tienen ideas totalmente equivocadas. Y esto lo podemos ver cuando no solamente está infectadas todas aquellas verdades, sino que en verdad de tal manera nos hemos dejado dominar por estas pequeñas cosas que al final ya tenemos totalmente las verdades dañadas. Entonces ya se envuelven en juicios dañinos y así lo damos a conocer a los demás. Y así es como podemos ver que en tantas ocasiones en el catecismo hay tantas personas que dan a conocer verdades, pero que estas cosas que nos dan a conocer y que nos enseñan están llenas de falsedades. Y es allí donde empezamos a dañar la doctrina que nos enseña la iglesia. Podemos ver cómo estas falsas ideas que ya están tan arraigadas son en verdad pensamientos perjudiciales, como todos estos pensamientos entonces dañan la verdad, nos dañan a nosotros mismos y a todos los seres que nos rodean, porque así les damos a conocer. Entonces, si una persona considera que Dios está muy lejos, consecuentemente tiene que pensar que está solo y que no puede contar con Dios. Si piensa que Dios no puede vencer el mal en el mundo, piensa que está indefenso ante el mal. Y si piensa que Dios puede vencer el mal y que no quiere vencerlo, lógicamente pensará que Dios no es un padre como nos lo enseña la religión. Entonces es así como estas verdades inconscientemente nos llevan a malos pensamientos que nos dañan realmente. Podemos ver también que si una persona piensa que nadie lo puede amar, consecuentemente buscará la felicidad de la manera que sea, porque todo ser humano necesita ser amado. Entonces, si este pensamiento lo tiene, va a buscar la felicidad donde no lo debe. Y es allí donde vemos tantos pecados de violación, tantos pecados de lujuria. ¿Por qué? Porque se tiene estos malos pensamientos que le hace pensar que tiene que buscar la felicidad a costa de lo que sea, y como piensa que por sí mismo, por como es demasiado tímido o por lo que tenga de defecto caracteriológico, no puede atraer a los demás hacia sí, entonces va a forzar a los demás a que le amen. Y es allí donde vemos a personas que buscan en todo momento ser el centro de atención. Entonces, estos son pensamientos realmente perjudiciales. Vemos allá personas que se sienten inservibles, que no quieren hacer absolutamente nada porque se sienten incapaces de todo. ¿Por qué? Por estos pensamientos dañinos. Entonces, lo que debemos hacer ante todas estas cosas es para todos los padres de familia, para todos los educadores, profesores o todos los que tengan la obligación de educar a niños especialmente o a jóvenes. Hay que estar atento a todo comportamiento extraño que haya en ellos, tanto de lejanía, de soledad, de alejarse de todo el mundo, de comportarse agresivamente. Toda palabra que digan, que se note que es contrario a aquello que no es verdad, se debe estar atento a cada una de estas cosas para poder corregirlos a tiempo, porque a medida que se va creciendo, estos pensamientos se van arraigando, y es allí cuando en la edad adulta se puede decir que es prácticamente imposible desterrarlos.
Así podemos ver cómo hay tantos ancianos, personas mayores de edad, a los cuales ya no se les puede cambiar el pensamiento, porque se han arraigado en ellos tanto estas convicciones que terminan por no dejarse cambiar por nadie. Por esto, desde la edad temprana, se debe trabajar para que todos aquellos que tienen estos pensamientos cariados puedan conocer la verdad y puedan transformar su vida y configurarla conforme a la verdad. De estos problemas parasitarios también podemos ver la adicción al sexo, la adicción al alcohol, al juego, a las drogas. De todos estos pensamientos salen todas estas adicciones, porque al no controlarlos a tiempo terminan por debilitar nuestra voluntad. Entonces ya en estos casos yo no soy capaz de decir no a estas cosas que sé que me van a hacer daño, o como no me enseñaron el daño que estas hacían, o como no me enseñaron que en esto no estaba la felicidad, por esta razón termina por buscarse estas cosas que terminan por dañarnos. Quiero, para que se comprenda un poco mejor lo dicho, poner otro ejemplo de que un padre recibió un escrito de un joven. No lo voy a contar tal cual lo redactó este joven, pero sí voy a utilizarlo para que se pueda comprender más todo. Este joven tenía 18 años y voy a leer por partes para que se pueda entender un poco más. Me atrevo a compartir con usted mi propia experiencia personal para que pueda comprender con mayor exactitud mi problema. Mi familia es religiosa, lo suficiente como para inculcarme que todo lo referido a lo sensual es pecado. Desde niño este joven tenía alcance a todo, como el internet ahora podemos ver que se da con tanta libertad a los niños. Tenía alcance a material pornográfico y todo tipo de sensualidad respecto publicada en el internet. Entonces este niño empezó a cometer pecados de impureza, de lujuria, y al final este niño siente un gran cargo de conciencia porque su familia le había enseñado respecto a Dios, pero le dijeron que todo lo referido a lo sensual era malo. Entonces este joven a los 16 años, él quería volver a empezar y él lo nombra así: a los 16 empecé a cursar confirmación y volví a lidiar con Dios. Así lo dice él. Antes de que él empezara a cursar la confirmación, por su pecado de impureza, él había decidido alejarse totalmente de Dios, porque le remordía la conciencia, y como sentía primeros movimientos hacia lo referido a lo sensual, entonces este niño decidió alejarse por completo de nuestro Señor, ya que no podía reprimir esos primeros movimientos. Al finalizar el proceso de confirmación, él dice que optó por aceptarse tal cual él era. Entonces, ¿qué quiere decir él con esto? Convivía con Dios, oraba, asistía a la Santa Misa, pero sin embargo se consentía todo pecado respecto a la impureza. Después él quería extirpar todos estos pensamientos que le venían respecto a lo impuro, pero como no era capaz, como no lograba, entonces decidió buscar ayuda en este santo sacerdote, el cual quiso publicar este ejemplo sin poner el nombre del chico, para poder ayudarnos a comprender de dónde vienen estas ideas subterráneas. Entonces yo voy a empezar a desglosar un poco este ejemplo que he dado para decir por qué este joven terminó por pecar tan fuertemente respecto a la impureza, y al final terminar por decidí lidiar con Dios. Como primer punto podemos ver que este joven considera que su familia era religiosa, lo suficiente como para enseñarle que lo referido a lo sensual era malo. Esto primero es algo totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque todo lo sensual no es malo. La familia le enseñó esto y no le ayudó a distinguir entre primeros movimientos, entre actos consentidos.
no le enseñó a diferenciar entre aquello que por naturaleza el hombre tiende, por el hecho de Dios haberlo creado para convivir, para formar una familia. Entonces su familia no le enseñó a distinguir absolutamente nada de esto. Entonces él pensaba que todo pensamiento que le viniera consentido o no consentido era algo perverso. Entonces él se consideraba como la peor persona. Y aquí podemos ver un gran error. ¿Por qué? Porque si a mí me vienen pensamientos respecto a la impureza, respecto a otros pecados, pero si yo con mi voluntad no los consiento, puedo estar totalmente convencido que yo no he pecado. Si yo no los quiero, no he pecado. El hecho de tener primeros movimientos, esto no significa que se haya pecado, siempre y cuando yo no consienta pecados de impureza. Su familia no le enseñó la diferencia entre las relaciones en el matrimonio o fuera del matrimonio. No le enseñaron de que en el matrimonio esto no era pecado, no le enseñaron de que fuera del matrimonio sí lo era. Entonces este niño veía como todo, absolutamente todo pecado, y terminó por convertir su conciencia en una conciencia escrupulosa. Por eso es tan perjudicial y tan peligroso el escrúpulo, porque al final, al yo verme incapaz de hacer tantas cosas que en realidad no son pecado, entonces yo terminar por pensar que Dios me está pidiendo cosas que son imposibles, que Dios pide cosas que nosotros no podemos cumplir. Entonces allí también se pierde el concepto de Dios respecto de que es Padre. Y este mismo error le sucedió a Lutero, el cual terminó por convertirse en el fundador de las sectas protestantes. Él creía que todo primer movimiento de la concupiscencia, incluso involuntario, era pecado. Entonces es allí donde él terminó por alejarse de Dios, porque decía que Dios pedía aquello que nosotros no podíamos cumplir para hacernos conscientes de nuestra debilidad. Y esto es falso, es un concepto falso. Y es así como terminan pensando tantos hombres y al final terminamos por alejarnos de Dios. De este error se deriva en este joven su obsesión por lo impuro. ¿Por qué? Porque entre su confusión entre sensualidad y pecado, es allí donde se deriva su confusión por el pensamiento de lo que es en verdad la sensualidad. Entonces está allí donde este joven está temeroso de toda emoción sensual, teniendo claro que emoción sensual respecta a todo lo sensitivo, ¿no? Todo lo que nosotros podemos sentir, tanto en el comer, en el beber, todo esto es sensual. Entonces este joven estaba totalmente temeroso y angustiado porque le enseñaron que todo, absolutamente todo, era pecado. Podemos ver que el placer en todos los casos no es pecado. Es pecado cuando éste se desordena y cuando yo lo busco sin importarme que esto atente contra la ley de Dios que está fijada en los 10 mandamientos. Podemos ver entonces cómo este joven convierte su vida espiritual en lidiar con Dios. Él tiene que cargar con una cruz que según él Dios no hizo a su tamaño, con una cruz que es mucho superior a sus fuerzas. Entonces Dios para él no es un padre, no es un padre que le ayuda, no es un padre que le conoce, no es un padre que, como él mismo dice en el Evangelio, cargad con mi yugo porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Él no tenía este pensamiento porque veía que Dios le imponía cosas que él no podía cumplir. Y aquí pasa que este joven termina por deformar la idea que tiene de sí mismo. Así él mismo dice, terminé por aceptarme como era. ¿Y cómo se consideraba este joven? Una persona rechazada por Dios, que estaba corrompida por el pecado. Entonces deformó la idea que en realidad debía tener acerca de lo que él era, que era un ser amado por Dios y el cual tenía toda capacidad para renunciar al pecado y acercarse a él y establecer en sí esa lucha por amar más a Dios y por conquistar el cielo.
podemos también ver cómo distorsiona la idea de castidad y la hace ver como algo irreal, algo que el hombre no puede alcanzar, lo cual es totalmente falso. Es posible vivir la castidad, es posible vivir solamente para Dios, como es también posible vivir la castidad antes del matrimonio. No es algo irreal. Entonces este joven, por todo lo que le habían enseñado en su infancia, que era totalmente contrario a la verdad, entonces él terminó por tener esta mente escrupulosa que le hacía pensar que absolutamente todo era pecado y le hacía ver la virtud como algo imposible de vivir. Finalmente podemos ver cómo él suscitó el odio por sí mismo, porque él mismo dice: yo sé que Dios es compasivo, pero yo no soy compasivo conmigo mismo. Entonces él terminó por ver cómo la lucha en sí mismo era tan fuerte por los escrúpulos que tenía, que se veía incapacitado, se sentía totalmente débil y aplastado por su misma debilidad, que termina por dejar de compadecerse, y es allí donde también pierde la confianza en Dios y empieza a odiarse a sí mismo, por tanto no quiere la perfección para él. Podemos entonces finalmente ver cómo es tan importante nosotros formarnos bien en la fe, conocer aquello que es pecado, que no es pecado, diferenciar los que son primeros movimientos de actos consentidos, para poder formar así a los hijos, a todas las personas que están a nuestro cargo, para en verdad ayudarles a llevar una vida espiritual que se den cuenta que no es una carga imposible, sino que es algo posible para todos nosotros, porque Jesucristo, por eso mismo Dios se hizo hombre para enseñarnos a ser hombres, para transformarnos, para divinizar nuestra humanidad, para espiritualizarnos, para hacernos semejantes a Él. Entonces nosotros no somos como los animales. Nosotros no somos solo seres que nos movemos por nuestras pasiones, por nuestros sentimientos y por nuestras emociones, sino que nosotros somos seres que tenemos voluntad y entendimiento, lo cual me permite poner como superior aquellas potencias que deben estar por encima de aquello que es inferior en mí. Ya como consecuencia práctica y para finalizar, podemos ver cómo es tan importante entonces hacernos conscientes de esto, como esta charla, este punto doctrinal es especialmente para los padres y educadores, para que ayuden a sus hijos respecto a todas las dudas, a todos los juicios que reciban deliberadamente o bien ellos mismos consintiéndolos, para que puedan formarse bien en la fe. Demos gracias a Nuestra Señora por todo lo que nos ha enseñado y pidámosle vivir con verdadera radicalidad la doctrina de la Iglesia y conocerla para no considerarla más allá de lo que podemos llevar.